Entonces, como me imagino han visto en otras sesiones, solo para redondear el tema, SARS-CoV-2 es un virus que tiene una proteína en la superficie llamada Spike, y esa proteína es la que utiliza para ingresar a nuestras células e infectarlas. Tristemente, este virus es altamente contagioso y altamente letal. Aquí estamos viendo datos de la Universidad John Hopkins en Estados Unidos, que lleva un seguimiento de todos los casos a nivel mundial. Lamentablemente vemos que en octubre del 2020 había 43 millones de casos y para enero del 2021 95, es decir, aumentó de manera dramática en unos cuantos meses y el número de muertes se duplicó de octubre del año pasado a enero de este año. En pocos meses el doble de muertes. ¿Hay algo que podemos hacer? Claro que sí. En nuestro país, pues la situación es grave. Estamos observando que hay un repunte en el número de hospitalizados y simultáneamente y tristemente en el número de muertes también por la COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Pues para poder entender cómo aplicar la nutrigenómica a nuestra vida y prevenir las complicaciones de la COVID-19, quiero charlar con ustedes cómo es que nuestro organismo ataca y se defiende de infecciones como la del SARS-CoV-2 y por qué razón esta enfermedad es tan grave. Nosotros tenemos células que están diseñadas para reconocer, destruir cualquier cuerpo extraño y generar una memoria para la próxima vez que esté nuestro organismo en presencia de ese patógeno pueda atacar nuevamente con mayor velocidad y con mayor eficiencia. Entonces tenemos la respuesta inmunitaria innata, que es principalmente neutrófilos, células dendríticas y macrófagos. Ellos se encargan de detectar, destruir y presentar estas moléculas a nuestra respuesta inmunitaria adaptativa, que son las células B que generan anticuerpos y las células T citotóxicas que destruyen las células que tienen en su interior los virus que se están replicando. Entonces el proceso de la respuesta inmunitaria en una infección como por SARS-CoV-2 nuestras macrófagos y células dendríticas atacan, presentan los anticuerpos a las células B, las células T también se activan y de este modo es un proceso en el cual el organismo encuentra, destruye y genera nuevamente un estado de homeostasis. Hay inflamación, pero posteriormente el mismo sistema inmunitario reduce la inflamación, es decir, neutraliza la respuesta cuando ya ha sido atacado. Entonces nuestro sistema inmunitario tiene este proceso secuencial donde cada célula tiene una función diferente y al final el objetivo final es que sea destruido este patógeno invasor y se recupere la normalidad dentro de nuestro organismo. Lamentablemente, este virus genera una situación tremenda que es una inflamación excesiva. Cuando, como podemos ver en la imagen, el virus ingresa a nuestras células a través del receptor ACE2 y la célula se convierte entonces en una máquina de hacer virus. Empieza a sintetizar nuevas partículas virales y algo que no se menciona mucho pero es crítico en el proceso de la infección por SARS-CoV-2 y las complicaciones de la COVID-19 es que este virus induce la muerte celular por piropoptosis. La piropoptosis es un tipo de muerte celular dramática donde la célula revienta y al destruirse la célula libera todo su contenido al medio, a su alrededor y esto llama a macrófagos para
iniciar una respuesta inflamatoria. Todas estas moléculas que salen de una célula que es destruida se le llama DAMPs, moléculas asociadas a daño, y directamente inducen una respuesta inflamatoria. Por lo tanto, este virus estimula la sobreactivación de la respuesta inflamatoria debido a esta muerte celular por piropoptosis. Entonces, pues obviamente el año pasado, de todo lo que sabemos al día de hoy de este virus se inició a estudiar el año pasado, por lo tanto, en un periodo de 12 a 13 meses hemos coleccionado una gran cantidad de información importante sobre este virus. Se sigue conociendo nuevas cosas, todavía hay mucho por descubrir. Sin embargo, se hicieron grandes avances el año pasado. Y uno de estos grandes avances es este concepto de que nuestro sistema inmunitario puede ser como dice aquí, luchando en la línea de ataque, o está incrementando las llamas de la COVID-19, indicando que efectivamente nuestro sistema inmunitario está sobreactivo y está incrementando las complicaciones de la COVID-19. Entonces, en esta imagen podemos ver todas las posibilidades donde ya sea, estamos viendo ahí como en las diferentes vías de ingreso de este virus a nuestro organismo, y dependiendo de la respuesta de nuestro sistema inmunitario, va a ser la consecuencia, desde una persona asintomática, una persona con síntomas ligeros, o lamentablemente una persona con todas las complicaciones como el síndrome agudo respiratorio severo o lamentablemente la muerte. ¿Qué es lo que determina la diferencia entre un portador asintomático a una persona que desarrolla la COVID severa? Es el ambiente inflamatorio que haya dentro de nuestro organismo. Esto se le llama tormenta de citocinas y es inducido por nuestras propias células de la respuesta inmunitaria que están sobreactivadas. Esto es importante porque escuchamos mucho en decir, vamos a buscar aumentar nuestro sistema inmune, vamos a fortalecer nuestras defensas, y lo que está matando a las personas de COVID es la sobreactivación de nuestro sistema inmunitario. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Que se active o no? Lo que yo quiero es justamente que se module, la modulación del sistema inmunitario, y eso solo se logra como lo vamos a ver en un momento. Entonces, ¿por qué hay personas que desarrollan consecuencias graves? Lamentablemente nos hemos dado cuenta que la activación de la respuesta inmunitaria por la infección de este virus va a generar inflamación y estrés oxidante. Y la inflamación y el estrés oxidante son dos daños al organismo que se suman o que son sinérgicos. Cuando hay estrés oxidante, incrementa la inflamación. Cuando hay inflamación, incrementa el estrés oxidante. Por esa razón, es como un círculo vicioso, como podemos ver aquí. Y más grave aún es el hecho de que hay enfermedades que tristemente muchas personas ya tienen, que justamente cursan con estrés oxidante e inflamación. Resistencia a la insulina, esteatohepatitis, aterosclerosis, diabetes, cáncer y también ahora, como sabemos, COVID-19, cursan con estas alteraciones, y por lo tanto, si una persona ya tiene estrés oxidante e inflamación debido a que padece cualquiera de estas enfermedades o alteraciones metabólicas, pues el pronóstico en la COVID-19 pues lamentablemente va a ser malo, porque ya tiene bastante activo su sistema inmunitario. A tal grado de que estos son resultados de un estudio muy interesante que realizó el doctor Carlos Aguilar y colaboradores en el Instituto de Nutrición, y lo que se observa es que las personas que tienen enfermedad obstructiva pulmonar, enfermedad cardiovascular, enfermedad
renal crónica, de género masculino, hipertensión, edad de mayor a 65 y diabetes tienen mayor riesgo de morir por COVID-19. Pero quienes tienen mayor riesgo que cualquier otra comorbilidad, es triste y es terrorífico, personas menores de 40 años con diabetes. Tristemente en nuestro país pues hay una gran cantidad de personas con diabetes menores a 40 años, por eso la mortalidad por COVID-19 en nuestro país es muy alta. Entonces, ¿qué podemos hacer? La charla de hoy no es para dar malas noticias, sino ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles serían las buenas noticias? ¿Qué puedo hacer yo para prevenir estas complicaciones de la COVID-19? Y dice una de las grandes revistas de ciencia y medicina, Lancet, reducir la mortalidad de este virus SARS-CoV-2 debe ir enfocado a terapias dirigidas al huésped, es decir, a nosotros. La inmunología de COVID-19 es la modulación de la respuesta inmunitaria, la opción para tratamiento. Así que, dado que lamentablemente la mayoría de los antivirales y fármacos diseñados o enfocados a inhibir la replicación del virus, a inhibir la infección, no han funcionado. Al día de hoy, casi todos los tratamientos antivirales, los estudios a gran escala han llegado a la conclusión de que no se ve un efecto benéfico. Entonces, ¿qué nos queda? Pues lo que nos queda es, más que enfocarnos en atacar al virus, es enfocarnos en nuestra respuesta inmunitaria para que pueda atacar de manera eficiente al virus y simultáneamente pueda modularse para no generar esta tormenta de citocinas y estas complicaciones inflamatorias. Entonces, la inmunonutrición es un concepto relativamente nuevo, muy interesante, que nos indica que las decisiones que tomamos al consumir alimentos, el tipo de alimento que consumimos, va a tener un impacto real e importante en nuestra respuesta inmunitaria. Eso quiere decir que cada alimento tiene moléculas que pueden estimular la respuesta inmunitaria, lo cual hemos visto que en COVID-19 no es deseable, sobreestimular la inflamación, pero también hay otras moléculas de los alimentos que pueden evitar esta inflamación y estimular la resolución de la inflamación y de este modo recuperar un estado de homeostasis y permitir que el organismo tenga reparación. Entonces, ¿cuáles son estas moléculas de los alimentos que pueden tener este efecto inmunomodulador? Los nutracéuticos. No estoy hablando de un fármaco, de un suplemento, de algo que encuentras en una pastilla. Los nutracéuticos son moléculas que están en los alimentos y que podemos obtenerlas directamente de un alimento que tienen efectos benéficos en el organismo más allá de ser nutrimentos. De hecho, muchos de los nutracéuticos ni siquiera se consideran nutrimentos porque no proveen energía. Nutracéuticos como los polifenoles, especias, fibra dietética, probióticos, no son nutrimentos, pero tienen un efecto, un impacto importante benéfico en la salud. Otros nutracéuticos que sí son considerados nutrimentos son vitaminas y ácidos grasos poliinsaturados. Pero aparte de su efecto o de su función energética, también tienen un efecto nutracéutico y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, diferentes actividades de los nutracéuticos, como vemos aquí, los nutracéuticos que encontramos en frutas, vegetales, cereales de grano entero, pescado e infusiones y especias. Tienen efectos antioxidantes que neutralizan radicales libres, moduladores de señalización de hormonas, prebióticos y probióticos que perfilan la función y la composición de la microbiota intestinal y lo que vamos a hablar el día de hoy como ligandos de receptores nucleares, lo cual es la nutrigenómica. Entonces la nutrigenómica, aunque es un concepto acuñado recientemente, la idea
de que hay algo en los alimentos que puede favorecer la salud, inició desde que el famosísimo Hipócrates, ¿no?, padre de la medicina y de la nutrición, por observación y análisis de causa-consecuencia, llegó a una conclusión: la naturaleza cura las enfermedades. Y al día de hoy definitivamente eso se confirma cada vez más. Este es un artículo de una buena revista que toca mucho el tema de nutrigenómica, y tiene un dibujo muy simple que dice que frutas y vegetales proveen polifenoles bioactivos, nutracéuticos, para llevar a lograr un estado de salud. ¿Cómo es que estas moléculas pueden tener un efecto en la salud? Si no son nutrimentos, si no proveen energía, ¿qué es lo que hacen estas moléculas para proveernos de salud? Y este es el tema en el cual he estado trabajando en los últimos años y el cual realmente es fascinante, y es la nutrigenómica. La nutrigenómica es el estudio de cómo los componentes de los alimentos impactan la expresión de genes. ¿Qué tiene que ver esto? Cómo los nutrimentos impactan la expresión de genes y cómo la expresión de genes va a tener un efecto en nuestra salud o enfermedad. Entonces, para que podamos entender nutrigenómica, voy a hablar de algunos conceptos de biología molecular. Entonces, espero que me vayan siguiendo, porque es necesario entender estos conceptos básicos para poder realmente comprender nutrigenómica. Entonces, la información genética de cada una de nuestras células está codificada en el DNA. El DNA se transcribe a RNA mensajero y se traduce a proteína. Las proteínas son canales, receptores, hormonas, enzimas. Todo lo que hace que una célula funcione son proteínas. Por lo tanto, el número y cantidad de proteínas que tiene una célula es lo que va a determinar su función y por lo tanto su efecto en el organismo. Así que es muy importante que cada célula controle la expresión de genes, es decir, el contenido de proteínas, porque es lo que va a determinar su función. Y todas las enfermedades están asociadas a una alteración en la expresión de genes. Así que el modo como se transcribe y traduce un gen, la expresión de genes, es que el RNA tiene un lenguaje de 4 letras, A, T, G y C, y se traduce a un lenguaje de 20 aminoácidos. Lo que vemos aquí es el resumen de todo esto, cómo ocurre dentro de la célula. En el núcleo de la célula tenemos el DNA, el cual tiene todos los genes que la célula requiere para funcionar. Los genes se transcriben a RNA, salen del núcleo y en el citosol de la célula se traducen a proteína, y esta proteína es la que le da la función y características especiales a cada célula. Es decir, que lo que hace diferente a un adipocito de un condrocito, un osteoblasto de una célula de un músculo, es la expresión de sus genes, el tipo de proteínas que expresa. Y esto es súper importante porque si una proteína se expresa en mayor o en menor cantidad de lo que la célula requiere, vamos a tener enfermedad. Así que lo que nosotros llamamos el genotipo, que es la información que está en el DNA, se transcribe y traduce a proteínas que van a regular las vías metabólicas. Y si esto no ocurre de manera correcta, tenemos enfermedad. Pero si este proceso de transcripción ocurre de manera eficiente y controlado, entonces vamos a tener un estado de salud. Así que la nutrigenómica nos está enseñando que cómo la expresión de los genes va a ejercer un efecto en salud y enfermedad. Pero para entender nutrigenómica, ¿cómo es que los nutrimentos modulan todo este proceso complicado de expresión de genes? Pues la palabra clave son los factores de transcripción. Los factores de transcripción que están en cada una de nuestras células va a unirse a su elemento de respuesta en el promotor de los genes para activar los genes específicos. Y esta imagen que hice con unas colegas para un capítulo de un libro respecto a nutrigenómica en obesidad y diabetes,
explica que hay factores de transcripción que también son receptores nucleares. Es decir, un receptor nuclear es, como su nombre indica, un receptor, una proteína que tiene la capacidad de reconocer y unirse a una señal, y esta señal, al unirse al receptor, lo activa, haciendo que lleve a cabo su función, que es activar la expresión de genes. Entonces, factor de transcripción y receptor nuclear, es decir, una proteína que tiene un sitio de unión a un ligando. El ligando es la hormona a la cual se une. Por ejemplo, la insulina es el ligando del receptor de insulina. El estrógeno es el ligando del receptor de estrógenos. De este modo, el ligando, que es la hormona o la molécula que activa, se une al receptor nuclear, el cual viaja al núcleo, activa la expresión de sus genes blanco, y esta expresión de genes va a estimular un cambio metabólico en la célula. Y estos son los ligandos de los receptores nucleares dentro de nuestras células. Hay ligandos endógenos como cortisol, estrógeno, testosterona. Son hormonas esteroideas que producen nuestras glándulas bajo el control del eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. Pero algo impresionante que a los endocrinólogos los tiene al día de hoy todavía sorprendidos, y es que hay hormonas en los alimentos. Hay moléculas en los alimentos que tienen el mismo efecto en el organismo que las hormonas. Y tal vez no el mismo efecto en cantidad o en intensidad, sino en el mecanismo de acción. Es decir, que hay moléculas que están en los alimentos que pueden ingresar a las células, como las hormonas esteroideas, e unirse a receptores nucleares activando la expresión de genes, como lo hacen las hormonas esteroideas. Así que la nutrigenómica es el cómo los nutrimentos pueden unirse a receptores nucleares en el núcleo de nuestras células para activar genes y modular la función de una célula. Algunos ejemplos de nutrigenómica son la vitamina A y vitamina D, vitaminas lipídicas que ingresan a la célula, activan a sus respectivos receptores, receptor de vitamina A y receptor de vitamina D, y lo que vemos en esta imagen es que en los macrófagos, en las células dendríticas, en los linfocitos, el receptor de vitamina A y vitamina D tienen un efecto inmunomodulador, que es justo lo que nosotros queremos durante una infección por SARS-CoV-2. Modulan la actividad de estas células, evitando la liberación excesiva de citocinas proinflamatorias. Aquí, así que podemos ver que la vitamina A y D ya se sabe desde hace tiempo que tienen un efecto inmunomodulador. Estos son algunos alimentos que tienen vitamina A y vitamina D, y podemos ver principalmente atún, pescado, huevos, leche, el sol, hay que tomar el sol, vegetales y frutas. Otros receptores nucleares muy importantes que controlan el metabolismo y la respuesta inmunitaria son los PPARs. Los PPARs son receptores nucleares que modulan también, al igual que las otras receptores, la función de diferentes células de la respuesta inmunitaria, estimulando del mismo modo la modulación. Tienen un efecto antiinflamatorio, tienen un efecto inmunomodulador, y podemos ver ahí a través de modular diferentes señales intracelulares, como la de NF-κB, que tiene que ver con la inflamación e incluso la muerte celular. Aquí estamos viendo cómo los PPARs se encuentran en el núcleo de numerosas células de nuestra respuesta inmunitaria, modulando su efecto, evitando esta producción excesiva de citocinas. Aquí estamos viendo cómo PPAR neutralizan diferentes vías de señalización inflamatorias, dando como resultado una reducción en la liberación de citocinas proinflamatorias y por lo tanto previniendo esta tormenta de citocinas. Como buen receptor nuclear, los PPAR son activados por ligandos, por moléculas externas que van a
a activar su función. ¿Cuáles son estas moléculas que activan a los PPARs y por qué es importante saberlo? Pues porque si nosotros consumimos alimentos con estas moléculas, vamos a poder permitir que PPAR se active generando su efecto benéfico en el organismo. Y estas moléculas son diferentes tipos de ácidos grasos de cadena larga, altamente insaturados y sus derivados. Por lo tanto, los principales fuentes de ligandos de PPAR son el pescado, el huevo, la leche y algunos vegetales. Aquí estamos viendo un ejemplo muy claro de que los ácidos grasos omega 3 de cadena muy larga que se encuentran en el pescado tienen un efecto preventivo en el desarrollo de aterosclerosis por su efecto como estimuladores de la resolución de la inflamación. Aquí estamos viendo otro receptor nuclear muy importante, LXR, el cual heterodimeriza con otro receptor, RXR, y que justamente RXR es el receptor del ácido retinoico, la vitamina A. Entonces estamos viendo que LXR va a tener muchos efectos dentro de la célula, evitando la inflamación, evitando el estrés oxidante, evitando las alteraciones metabólicas también, previniendo una gran cantidad de enfermedades y alteraciones metabólicas. Así que aquí estamos viendo cómo interactúan los diferentes receptores nucleares en las células de nuestro sistema inmunitario. Ahí estamos viendo a los PPARs, a LXR, y cómo todos juntos van a modular la respuesta de nuestro sistema inmunitario, y lo cual, como hemos visto anteriormente, es la diferencia en la progresión de la COVID hacia el síndrome agudo respiratorio o una COVID una enfermedad con síntomas no tan graves. Así que realmente la activación de PPAR y el XR son cuestión de vida o muerte. ¿Qué es lo que activa al XR? ¿Cuáles son los ligandos del XR? También son moléculas que están en los alimentos. Estamos aquí viendo distintos esteroles vegetales como el estigmasterol, el citosterol, que están en aceites vegetales, en nueces, semillas, algunas frutas. Por lo tanto, el consumir todos estos alimentos van a inducir este efecto benéfico inmunomodulador, a tal grado que en este tiempo de pandemia hay estudios que han demostrado que revisiones sistemáticas sobre el uso de plantas en el tratamiento de enfermedades, la medicina tradicional china, la herbolaria mexicana, y yo estoy seguro que cada región, cada pueblo tiene sus propias plantas que a lo largo de la historia han demostrado tener un efecto benéfico y real. Así que, por ejemplo, este es todo de los estudios que les estoy mencionando son de revistas científicas evaluadas por pares académicos, es decir, todo lo que vengo a compartir con ustedes pues es ciencia actual y algunas cosas al parecer sonarán un poco como difícil de creer o tal vez dentro hasta charlatanería, pero bueno, la ciencia lo dice y se ha demostrado. Así que podemos hablar de efectos antivirales de diferentes moléculas de las plantas. Y hay estudios que han demostrado que algunas de estas moléculas pueden reducir la infección o la proliferación de virus como el dengue, influenza, hepatitis, chikungunya e incluso virus de la inmunodeficiencia humana. Así que, ¿cómo es que estos polifenoles pueden tener un efecto en el SARS-CoV-2? ¿Cómo es que si el día de hoy ningún fármaco antiviral ha mostrado una eficiencia absoluta, cómo es que estas humildes moléculas que están en las plantas pueden tener un efecto? Pues literalmente pueden interferir con la unión del virus al receptor, con la transcripción de los genes de este virus, con el empaquetamiento del virus en el interior de la célula y, lo más importante de todos, evitar el estrés oxidante, evitar la muerte celular y por lo tanto la inflamación. Entonces,
Otros alimentos que tienen una gran cantidad de polifenoles, antivirales, antiinflamatorios e inmunomoduladores son las especias y las infusiones. Esto normalmente no se comenta o muchas veces no se fomenta el consumo de infusiones, tés y especias. Pero podemos ver países como India, donde hay una alta, pero muy alta tasa de infección, pero baja mortalidad. Mi hipótesis es que en un país como India, donde hay una gran cantidad de personas y hacinamiento, y por lo tanto un número muy elevado de infecciones, pero una baja mortalidad, yo imagino, o esa es mi hipótesis, ¿verdad?, que es debido al alto consumo de especias, de manera dentro de su estilo de vida. Así que el hecho de agregar especias a nuestros alimentos todos los días puede tener un efecto preventivo. El beber alrededor de 2 tazas de té al día, variando diferentes infusiones, porque no hay un solo alimento que cure todo. No hay un alimento secreto, mágico que cure todo. Es la variedad de alimentos y la cantidad suficiente lo que hace un efecto benéfico y preventivo. ¿Y por qué les digo esto? Porque podríamos, después de lo que acabo de charlar, que digamos, bueno, entonces vamos a curarnos con té y ya se acaba la pandemia, pero no. Tienen un efecto benéfico, sin embargo, nunca van a tener un efecto farmacológico y tampoco debemos abusar del consumo de estas moléculas, porque como una nota precautoria de las revisiones de Cochrane dice que efectivamente lo que se ha estudiado con la medicina tradicional china en COVID es que reduce el tiempo de hospitalización, reduce las complicaciones, pero no cura la COVID. Así que esto es importante para que tengamos realmente una idea muy completa de la inmunonutrición. No pensemos que va a curarlo todo, ¿verdad? Y que vamos a dejar de estar llevando las medidas de precaución, porque como vemos aquí, los nutracéuticos tienen baja potencia respecto a un fármaco. Tiene una débil interacción con los objetivos respecto a un fármaco que tiene una mayor interacción con sus objetivos. Los nutracéuticos tienen muchos efectos en muchas células diferentes, en muchos receptores nucleares diferentes, mientras que un fármaco está diseñado y enfocado hacia un objetivo molecular. Por lo tanto, los nutracéuticos los consumimos para prevenir enfermedades, no para curar una enfermedad en particular. Para eso los fármacos están diseñados para tratar una enfermedad. Así que los nutracéuticos no se dan en recetas y no se dan en dosis. Los nutracéuticos son parte de nuestra vida y los consumimos todos los días de nuestra vida para prevenir enfermedades y no como una receta para tratar una enfermedad. Eso es muy importante porque los nutracéuticos son parte de la dieta y por lo tanto podemos llegar a equivocaciones como esta y decir, bueno, entonces voy a empezar a tomarme todos los suplementos que pueda encontrar y mientras más suplementos mejor. Y no. ¿Y por qué no? Pues porque la cantidad de nutracéuticos que consumimos en los alimentos puede ser una dosis baja que no tenga un efecto muy evidente a corto plazo, pero sí a largo plazo. Sin embargo, si consumimos suplementos, la dosis tan elevada de muchas moléculas en los suplementos puede generar un efecto hormético, es decir, inducir toxicidad por exceso. Tristemente, muchas personas han enfermado e incluso han muerto por consumir un exceso de suplementos, porque no hay nada bueno y malo, sino que la dosis es lo que diferencia algo benéfico de un veneno, y los nutracéuticos no son la excepción. A tal grado que miren, es triste, pero hay muchos estudios que han mostrado, estudios de caso, de personas que han desarrollado hepatotoxicidad grave e incluso mortal por consumir suplementos, por abusar de los nutracéuticos. Entonces, ¿son buenos o malos? Definitivamente son buenos en la cantidad adecuada. ¿Y dónde está esa cantidad adecuada? Pues aquí, en los alimentos. Una alimentación variada, hecha con
alimentos reales, alimentos naturales, tiene todos estos efectos benéficos. No estoy diciendo que nos volvamos crudiveganos, estoy diciendo que consumamos alimentos hechos en casa, platillos que además son parte de nuestra cultura gastronómica y además pues todo lo que vemos aquí es delicioso y rico en polifenoles. Entonces una alimentación saludable no tiene que ser desagradable, tiene que ser variada y deliciosa. Un ejemplo es la dieta mediterránea, sin embargo, al día de hoy hay una opción mucho mejor. ¿Cómo puede haber una opción mejor que la dieta mediterránea? Pues bueno, el problema de la dieta mediterránea es que aunque tiene muchos polifenoles, tiene un balance bastante bueno entre productos de origen vegetal, productos de origen animal. Muchos de estos alimentos pues no se consiguen fácilmente, pues porque son del área mediterránea. Por lo tanto, la dieta mediterránea regionalizada es la dieta de la milpa. Si nosotros consumimos la dieta de la milpa, que es lo que tengo yo a mi alrededor disponible de bajo costo y rico en polifenoles, pues entonces voy a tener una alimentación saludable sin muchos problemas. ¿Se ve muy fácil? Pues sí. ¿Y funciona? Sí. Entonces, si es tan fácil, ¿por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué México es un país que tristemente tiene uno de los más altos grados de mortalidad por COVID-19? Y es porque no hemos aprendido un concepto que es, no todos los alimentos tienen el mismo efecto. La nutrigenómica nos enseña que consumir frutas, vegetales, pescado tiene un efecto benéfico, pero consumir productos ultraprocesados tienen un efecto negativo en la salud. Ultraprocesado es un producto hecho de ingredientes refinados, harina refinada, azúcares simples, exceso de sodio, exceso de grasa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues todos estos alimentos o productos se asocian con un mal pronóstico. Es más, incluso antes de la COVID-19 ya se sabía que el consumo de ultraprocesados tienen efectos negativos en la salud, asociación entre el consumo de ultraprocesados y riesgo de mortalidad. Más estudios pre-COVID sobre los ultraprocesados directamente incrementan el consumo de alimento, la ganancia de peso, el desarrollo de enfermedades. ¿Y por qué? Y la respuesta es muy simple. Lo que vemos aquí es que cuando una persona consume ultraprocesados, está reduciendo el consumo de los ligandos de receptores nucleares, lo que hace que funcione PIPAR, LXR, el receptor de vitamina D, que son los polifenoles, la fibra dietética, los esteroles vegetales, los omega 3 de cadena larga, todo eso que tiene un efecto inmunomodulador no existe en los ultraprocesados, porque el ultraprocesado, al estar hecho de ingredientes refinados, los ingredientes refinados ya no tienen esteroles vegetales, ya no tienen fibra dietética, ya no tienen polifenoles. Por lo tanto, podemos ver aquí cómo se reduce dramáticamente el consumo de estos ligandos de receptores nucleares, nutrigenómica, con el consumo de ultraprocesados. Y tomando en cuenta el concepto de ultraprocesados, estamos acostumbrados a ver la alimentación como, bueno, debe tener un porcentaje de cereales, de productos de origen animal, vegetales, pero si nosotros simplemente separamos lo que comemos por su grado de procesamiento, lo que podemos ver es que independientemente de qué grupo de alimentos sea, más de la mitad de lo que normalmente consumimos son ultraprocesados. Por esa razón es tan alta la mortalidad de COVID-19 en nuestro país. En Estados Unidos está esta tabla de la alimentación saludable para niños, donde habla de todos los diferentes grupos de alimentos, pero si hacemos un acercamiento, la mayoría de esos grupos de alimentos son ultraprocesados. Ahí están empaquetados, todo lo que viene listo para comer, que nada más lo metes al microondas o está dentro de un sobrecito y ya lo abres y te lo comes. Todos esos ultraprocesados tienen diferentes conservadores, emulsificantes y edulcorantes artificiales que alteran la función de nuestro organismo. Dos ejemplos muy simples, la grasa trans o aceite vegetal hidrogenado. Muchos productos al día de hoy están hechos con este aceite y por lo tanto lo que se sabe al día de hoy, la nutrigenómica del aceite vegetal hidrogenado o la grasa trans, es que
Así como los omega 3 previenen la inflamación, la grasa trans favorece la inflamación, favorece la muerte celular y estimula un ambiente proinflamatorio, proaterogénico, pro resistencia a la insulina y por lo tanto induce enfermedad cardiovascular y diabetes. No es por el contenido de calorías, es por el tipo de grasa, el tipo tiene un efecto. Aquí estamos viendo otro ácido graso terrible, que es la grasa oxidada. La peroxidación inducida por el calor hace que cualquier tipo de ácido graso, sea monoinsaturado, poliinsaturado, se convierta en un peróxido de hidrógeno, lípido peroxidado, lo cual estimula también la muerte celular porque activa vías de señalización de destrucción celular y de inflamación. ¿Dónde están entonces estos ácidos grasos que inducen inflamación, inducen estrés oxidante y por lo tanto reducen o hacen que tengamos un peor pronóstico si estamos con la COVID-19? Pues en todos estos productos. Así que no es algo personal en contra de estos productos. La ciencia, la nutrigenómica, nos enseña que el tipo de alimentos que nosotros decidimos consumir va a determinar nuestra salud y por lo tanto el pronóstico si llegamos a infectarnos con el virus SARS-CoV-2. Una última nota precautoria es todo lo que he charlado con ustedes está basado en ciencia, por lo tanto tengamos mucho cuidado con qué creemos y qué compartimos. La desinformación en tiempo de COVID es algo muy triste. Al día de hoy estamos bombardeados por un montón de desinformación, de productos milagro que curan todo y de los cuales no hay evidencia o la evidencia dice que no son deseables. Porque como podemos ver aquí, el modo de acción de desinfectantes como el dióxido de cloro, el ozono, la plata coloidal y otras moléculas tienen un efecto negativo en las células, por eso son desinfectantes, destruyen la materia orgánica, así como pueden destruir un virus, pueden destruir nuestras propias células. Así que el consumo de todos estos productos destruye la pared, la membrana de nuestras células, daña el DNA y altera la función de las proteínas de nuestras células, generando efectos negativos que tal vez no veamos hoy, pero a largo plazo, en 5 o 10 años, van a inducir envejecimiento prematuro y el desarrollo de diferentes tipos de cáncer. Por lo tanto, no nos automediquemos, no hagamos caso de la pseudociencia y todos estos productos que normalmente te los acercan diciendo, mira, es que los médicos no te quieren decir esto porque quieren que te mantengas enfermo y las farmacéuticas los compraron a todos. Yo aquí estoy hablándoles de ciencia y la ciencia dice que si nosotros tendemos a creerle a estos productos, vamos a reducir nuestras precauciones porque nos vamos a sentir confiados. Y si reducimos las precauciones que sí son reales, como evitar mantener distancia social, utilizar cubrebocas y mantener limpias nuestras manos, vamos a evitar la muerte, porque la desinformación genera muerte. Así que, para terminar, ¿qué podemos hacer contra el virus? Pues realmente es algo muy sencillo, lavarnos las manos con agua y jabón la mayor cantidad de veces posibles, y si no hay jabón a la mano, el gel con alcohol al 70%. Utilizar mascarilla o cubrebocas para evitar la transmisión de estas micropartículas de saliva que tienen al virus. Utilizar la distancia social, protección para los ojos, eso lo dice Lancet, eso dice la ciencia. Otros artículos dicen que también mantener una muy buena ventilación en las áreas donde hay diferentes personas y todas estas medidas que ya conocemos. Así que si nosotros hacemos caso de todo lo que se sabe al día de hoy de inmunonutrición, elegimos correctamente con qué alimentarnos, hay una mejor posibilidad de que si llegamos a infectarnos con este virus, tengamos menores síntomas y un mejor pronóstico. Eso es todo, espero que les haya gustado esta charla. Estas son mis redes sociales por si gustan seguirme. Gracias.